Nuestra hermana, que fue testigo personal de verdades inquietantes sobre Joel Austin, compartió su notable experiencia con nosotros en una sentida carta, en la que revela un encuentro profundo y transformador con Cristo mismo. Mi nombre es Faith Harrison, tengo 44 años y soy residente de Houston, donde mi fe en Dios se había nutrido a lo largo de los años al escuchar los inspiradores sermones de Joel Austin. La mañana del 4 de noviembre de 2023, me embarqué en lo que pensé que sería un día de esperanza y servicio, asistiendo a un evento de extensión comunitaria. No sabía que ese día traería una revelación que sacudiría los cimientos mismos de mis creencias y mi viaje espiritual. Mi vida estaba a punto de transformarse en un instante. Al crecer en un hogar impregnado de devoción, tuve la suerte de tener padres que me inculcaron el amor por Dios. Mi padre, Samuel, era un trabajador de la construcción, un hombre humilde cuyo compromiso con la fe superaba todo lo demás. Todas las mañanas, él oraba fervientemente, y sin importar lo cansado que estuviera después de un largo día de trabajo, abría su Biblia y buscaba sabiduría en las palabras de Dios. Mi madre, Evelyn, no solo era el ancla de fe de nuestra familia, sino también una líder espiritual en nuestra comunidad, siempre presente para apoyar y animar a quienes la rodeaban. Inspirada por su devoción inquebrantable, yo también me esforcé por vivir una vida de fe. Incluso cuando enfrenté los desafíos de vivir con enfermedades autoinmunes durante años, me aferré a mi confianza en Dios. Los mensajes de Joel Austin a menudo me habían brindado consuelo, sus palabras me brindaron un consuelo temporal, aunque todavía no había visto más allá de la imagen que proyectaba. La mañana del 4 de noviembre de 2023 comenzó como cualquier otra, llena de propósito y esperanza. Partí temprano para un evento de socorro en Houston, donde tenía la intención de distribuir suministros y ofrecer aliento a los necesitados. Mientras conducía por la ciudad, la luz del sol se filtraba por las ventanas, llenando mi corazón de calidez y optimismo. Había rezado mis oraciones matinales, pidiendo a Dios un día de bendiciones y guía, sin darme cuenta de que estaba al borde de un cambio profundo en mi camino. Ese día estaba destinado a ser diferente a cualquier otro, un día que me llevaría a cuestionar, a reflexionar, y en última instancia, a ver mi fe bajo una nueva luz. En un instante, mi mundo se hizo añicos. De la nada, un vehículo que venía en dirección contraria se desvió sin control hacia mi carril, chocando con tal fuerza que todo a mi alrededor se volvió negro. El brutal impacto estuvo acompañado de una cacofonía de metal roto y neumáticos chirriantes, una sinfonía desgarradora de angustia que resonó en mi mente. Mi visión se nubló, mi cuerpo se sintió ingrávido y, en ese fugaz momento, pude sentir que mi alma se alejaba, arrastrada hacia un vacío infinito donde el tiempo parecía suspendido, manteniéndome en un estado de absoluta quietud. Me encontré envuelta en la oscuridad, un vacío sofocante y absorbente que parecía drenar el aire de mis pulmones. Era como si mi alma estuviera atrapada, buscando desesperadamente escapar pero sin encontrar luz ni esperanza. El silencio solo se rompió con un grito creciente dentro de mí, un grito primario que parecía resonar desde las profundidades del mismísimo infierno. Este grito de terror y desesperación reverberó en la oscuridad, mientras una ola de miedo crudo, arrepentimiento y angustia me envolvía, separándome del amor y el consuelo de Dios. Cualquier esperanza que quedara en mi corazón se extinguió por completo, dejándome a la deriva en un abismo de desolación. Mientras flotaba en esta oscuridad sofocante, una visión perturbadora tomó forma, un lugar que parecía el mismísimo infierno. Estaba confinada por paredes estrechas y opresivas que parecían decididas a atraparme, sellando cualquier posibilidad de escape. Cada respiración se hacía más pesada y podía sentir una fuerza siniestra tirando de mi alma, una energía oscura que buscaba consumirme por completo. El aire estaba denso con el olor acre del azufre quemado, exactamente como había escuchado en los testimonios sobre el inframundo. Sentía la garganta quemada y cada respiración era una lucha agonizante. Era un reino de desesperación y angustia, donde hasta el más leve atisbo de consuelo se había esfumado. Ríos de fuego serpenteaban por la tierra desolada, burbujeando con lava abrasadora y carmesí que se tragaba la tierra quemada como monstruosos agujeros negros.
Estos ríos ardientes surgían con una fuerza imparable, arrastrando a las almas atormentadas a un sufrimiento más profundo. Ecos de gritos angustiados llenaban el aire, un recordatorio interminable de que escapar de este tormento era imposible. Aquellos atrapados en las corrientes ardientes luchaban en vano, sus rostros retorcidos por el horror, la desesperación y el arrepentimiento, expresiones inquietantes de aquellos que ahora estaban atados a sus pecados. En medio de este paisaje infernal, vi por primera vez el destino de los líderes religiosos corruptos, aquellos que habían usado mal el nombre sagrado de Dios para obtener ganancias personales. Rodeados por los mismos pecados que habían sembrado, gritaban, confesiones que surgían de sus corazones atormentados como sermones desesperados a los demonios. Usé el nombre de Dios para mis deseos egoístas. Cada palabra los hundía más profundamente en su propia agonía. Sus voces resonaban entre montones de basura podrida y montículos de carbón, que hervían a fuego lento siniestramente, como si estuvieran a punto de explotar. La tortura impregnaba cada rincón de este lugar infernal, sin perdonar a nadie. Aquellos que habían buscado riquezas mundanas se entregaron a su avaricia y distorsionaron el mensaje de Dios para su propio beneficio. Estaban atrapados en pozos de fuego que reflejaban las consecuencias de su engaño. Cada palabra falsa que habían dicho, cada mentira de la avaricia, ahora se transformaba en llamas que los devoraban en ciclos implacables. Mientras me encontraba allí, presenciando las almas retorcidas y el tormento implacable, las llamas que me rodeaban rugieron más alto. De repente, figuras monstruosas y grotescas emergieron de las sombras, demonios de un tamaño inmenso y una presencia escalofriante. Me agarraron, sus garras como garras heladas que se apoderaron del núcleo mismo de mi alma. Sin embargo, no fue un dolor físico sino una ola de arrepentimiento y terror insondables, un dolor que penetró más profundamente que cualquier herida. Mientras me arrastraban, sentí el peso de mis decisiones, y la angustia profunda consumió mi corazón, un grito silencioso de miedo y remordimiento resonando en mi alma. Arrastrado a una mazmorra sombría y opresiva, fui envuelto por una cacofonía de gritos atormentados que reverberaban en cada pared, mezclándose con el siseo de la lava burbujeante que acechaba en cada rincón oscuro. Mis manos y pies estaban atados firmemente por cadenas invisibles, dejándome impotente, atrapado dentro de esta pesadilla. El aire sofocante y fétido llenaba mis pulmones mientras luchaba por respirar, el calor y el hedor se aferraban a cada respiración. Mi visión se nubló en la oscuridad, y mientras me esforzaba por ver, un demonio surgió de las sombras, una risa cruel y burlona resonando a través del vacío cavernoso. «Estás aquí para probar las profundidades de tu fe», se burló, su voz goteaba desprecio. ¿Eras verdaderamente devoto de Dios, o lo seguiste solo por la promesa de comodidad y seguridad terrenales? La pregunta me golpeó como una espada, cortando las profundidades de mi alma. Como si fuera una respuesta, látigos ardientes se materializaron en las manos de los demonios, y con cada golpe, desataron recuerdos de mis fallas, debilidades y dudas. Cada latigazo quemó, despojando las ilusiones que había tenido sobre mi fe. Me vi obligado a enfrentar lo superficial y condicional que había sido mi devoción, desvaneciéndose cuando me enfrenté a los desafíos y las dificultades. Una voz angustiada se alzó dentro de mí, haciendo eco de la pregunta que ahora atormentaba mi espíritu: ¿qué tan profunda es realmente tu devoción a Dios? En ese momento de agonía, me enfrenté a una verdad que había ignorado durante mucho tiempo. Aunque siempre había creído que mi amor por Dios era profundo, en esa mazmorra, rodeada de desesperación y sumida en el tormento, vi su fragilidad. Mi devoción había sido cómoda, condicional y segura de mí misma solo cuando la vida era fácil. Mientras mis pensamientos giraban en desesperación, otro demonio se deslizó hacia adelante, sus ojos brillando con malicia. Creíste en Dios cuando te prometieron riqueza, salud y paz, pero ahora, ¿dónde está Dios para salvarte?, se burló, y cada palabra se hundió en mis últimos y frágiles restos de esperanza. Su voz desdeñosa parecía minar mi fuerza, susurrando que estaba realmente sola, abandonada en ese lugar de sufrimiento. Allí, en aquella mazmorra, sentí todo el peso de mi desilusión, obligada a lidiar con la incómoda constatación de que mi fe había sido superficial.
Fue un momento de ajuste de cuentas, una prueba que exigía la verdad más pura sobre la naturaleza de mi devoción, despojada de toda comodidad y seguridad. Las lágrimas me corrían por el rostro mientras bajaba la cabeza angustiada. ¿Dios me había abandonado de verdad o esta terrible prueba tenía por objeto despojarme de mis ilusiones y revelar la esencia de mi fe? En medio del tormento y los gritos incesantes que me rodeaban, me aferré desesperadamente a cualquier fragmento de fe que todavía brillara en mi corazón. Me preguntaba si quedaba siquiera un rastro del amor de Dios dentro de mí. Encadenada por cadenas invisibles y envuelta en la risa resonante de los demonios, luché por reunir la fuerza para orar, con la voz temblorosa y débil. Dios, susurré, ¿fue alguna vez mi fe genuina o te busqué solo para satisfacer mi propia comodidad? ¿Busqué realmente tu voluntad o simplemente estaba persiguiendo la felicidad que creía que me había sido prometida? Mientras la tortura continuaba, me encontré luchando internamente. Mi fe estaba siendo despojada, puesta a prueba en su estado más vulnerable, obligándome a enfrentar mis intenciones. Justo cuando la desesperación comenzaba a consumirme, una inmensa luz de repente rompió la oscuridad, atravesando el paisaje infernal. En esa luz radiante estaba Jesús mismo, su presencia inundaba mi corazón con una paz y una misericordia indescriptibles. Sus ojos se encontraron con los míos, y en esa mirada, cada miedo y defecto dentro de mí quedó expuesto, pero sostenido con infinita compasión. La verdadera fe proviene de la abnegación y la genuina devoción a Dios, dijo, su voz suave pero cortante hasta el fondo de mi alma. Habló de prioridades equivocadas, de cómo personas como yo habían volcado recursos en manos de mercaderes religiosos, en lugar de preocuparse por sus seres más cercanos. Sus palabras, ricas tanto en sabiduría como en amor, destrozaron cada ilusión que tenía sobre mi propia fe, obligándome a enfrentarme a lo superficial que había estado viviendo. Con solemnidad, Jesús volvió su mirada hacia mí, su expresión era una mezcla de amor ilimitado y profunda comprensión. Comenzó a abordar las enseñanzas de Joel Osteen con una claridad penetrante. Terminan mi verdadero mensaje para obtener ganancias personales, dijo, con voz firme y resuelta. Habló de cómo se había hecho un mal uso de Lucas 17:1, explicando que no se refiere únicamente a las decepciones personales, sino a la gravedad de llevar a otros al pecado. Sus palabras resonaban con un peso que no dejaba lugar a la negación, dejando al descubierto la verdad de la facilidad con la que yo y muchos otros nos habíamos dejado llevar por mensajes que prometían consuelo en lugar de un crecimiento espiritual genuino. En ese momento, vi mi fe como lo que era, frágil, condicional, a menudo, egoísta. Me di cuenta de que había estado persiguiendo promesas terrenales en lugar de dedicarme plenamente a Dios. Las palabras de Jesús provocaron un cambio profundo en mi interior, llenándome de tristeza y esperanza al mismo tiempo, al comprender el camino de la verdadera fe, una fe arraigada en el altruismo, la humildad y la devoción, más allá de la búsqueda de la comodidad o la riqueza. Su presencia iluminó un camino a seguir, un llamado a volver a una fe no contaminada por la ilusión o el interés propio. Las palabras de Jesús resonaron con una intensidad que atravesó las profundidades de mi alma, y el peso de esa verdad cayó sobre mí como una pesada carga. Nunca había entendido tan clara y profundamente lo que significaba realmente seguir a Cristo. Con gentil autoridad, Jesús habló de cómo los sermones de Joel Osteen prometían con frecuencia felicidad personal, riqueza y éxito mundano. El Evangelio no es una herramienta para servir a tus ambiciones, declaró. En ese momento, una fría ola de comprensión me invadió. Vi con absoluta claridad cuán superficiales eran las enseñanzas de Osteen. Sus mensajes se centraban en la búsqueda de sueños personales, haciendo hincapié en el autoempoderamiento en lugar de la rendición a la voluntad de Dios. Sus palabras destrozaron las ilusiones que se habían construido en torno a mi fe, golpeándolas como un martillo que rompe una piedra. Ya no podía ignorar la verdad, mi fe había sido frágil, egocéntrica y demasiado apegada a los deseos terrenales. La comprensión me golpeó como una ola. La verdadera fe se trata de la devoción a Dios, no de la búsqueda del éxito o la felicidad personal. Cuando Jesús dijo, ustedes han convertido el Evangelio en una herramienta para servirse a sí mismos,
Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. Fue como si hubiera estado viviendo una mentira, concentrándome no en buscar la voluntad de Dios sino en crear mi propia narrativa, una que se centrara en la realización personal y los logros mundanos. El recordatorio de Jesús de Mateo 4:24 resonó en mis oídos como si fuera un despertar divino. La verdadera fe requiere abnegación y devoción a Dios. En ese instante, finalmente comprendí cuán débil y superficial había sido realmente mi fe. Había estado tan consumido por la búsqueda del éxito, el pensamiento positivo y la felicidad terrenal que había perdido de vista el camino más profundo y sacrificatorio que Dios nos llama a seguir. Las palabras de Jesús destrozaron la falsa sensación de seguridad que había encontrado al perseguir lo que creía merecer. Comprendí con gran pesar que, para servir genuinamente a Dios, tenía que liberar mis deseos egoístas, rendir mis ambiciones y comprometerme plenamente con su voluntad. Ya no podía vivir para las comodidades fugaces de este mundo, tenía que vivir para algo mucho más grande, una vida dedicada a Dios, independientemente de las circunstancias. Durante años, había perseguido las comodidades superficiales y las falsas promesas de éxito que Joel Osteen predicaba tan a menudo, creyendo que la riqueza y la felicidad personal eran señales del favor de Dios. Pero ahora, con la claridad de la verdad, vi que ese camino no me había acercado a Dios. En cambio, había sido un viaje al servicio de mi propio ego, enfocado más en satisfacer mis deseos que en cumplir su voluntad. Jesús, con autoridad inquebrantable, señaló cómo Osteen tergiversó el mensaje de la riqueza, presentándolo como una bendición divina. Hizo referencia a Mateo 19, 23-24, donde está escrito, «Es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos». Ese versículo me impactó como un trueno, exponiendo cuán peligrosamente engañosa puede ser la búsqueda de la riqueza. De repente comprendí cómo el evangelio de la prosperidad de Osteen alejaba a la gente de Dios, distorsionando la verdad a favor del materialismo. La riqueza, me di cuenta ahora, no era una señal de la bendición de Dios, sino una peligrosa distracción del verdadero viaje espiritual. Jesús dejó en claro que Dios no valora las riquezas materiales, más bien, Él atesora un corazón que está completamente dedicado a Él. La búsqueda del lujo y del éxito terrenal solo podía cegarme a la vida más profunda y plena que Él nos llama a llevar. Con estas palabras en mi corazón, Jesús levantó su mano, y en ese momento, un destello brillante de luz atravesó la oscuridad. Lentamente, abrí los ojos, sintiendo un dolor agudo en mi cuerpo, pero había algo mucho más profundo dentro de mí, un temblor profundo en mi alma que trascendía la agonía física que estaba experimentando. Cuando desperté en el hospital, el dolor en mi cuerpo parecía casi insignificante comparado con el despertar emocional y espiritual que había ocurrido dentro de mí. Comprendí entonces que el accidente era más que una prueba física, había sido un despertar espiritual, un momento que me obligó a enfrentar la verdad de mis creencias. Reflexioné sobre los años que había pasado siguiendo devotamente los mensajes de Joel Osteen, solo ahora para ver cómo me habían engañado. Las promesas de riqueza y éxito habían nublado mi visión, llevándome por un camino que carecía de la profundidad de la fe genuina. Esta comprensión dejó un profundo vacío dentro de mí, uno que era a la vez doloroso y liberador. Las ilusiones que alguna vez había albergado con tanta fuerza se habían derrumbado, dejándome con una nueva comprensión de lo que realmente significaba la verdadera devoción a Dios. Cuando regresé a mi vida en Houston, todo se sentía fundamentalmente diferente. La transformación espiritual que había experimentado durante mi tiempo en la oscuridad había cambiado por completo mi perspectiva. Ya no buscaba un consuelo superficial ni promesas vacías de éxito mundano. En cambio, me embarqué en una verdadera búsqueda espiritual, una impulsada por un deseo sincero de una conexión más profunda y auténtica con Dios. Me acerqué a la Biblia con una reverencia renovada, permitiendo que cada versículo hablara directamente a mi alma, iluminando mi corazón de maneras que nunca antes había experimentado. En mis oraciones, le pedí humildemente a Dios que guiara mis pasos, y con plena convicción, me entregué por completo a su voluntad. Seguí sirviendo a mi comunidad, pero con un renovado sentido de propósito e intención. Donde antes había buscado brindar momentos fugaces de positividad,
Ahora me sentía obligado a compartir el verdadero mensaje del amor, el perdón y la gracia de Dios. Quería tocar el corazón de las personas de una manera que fuera más allá de la comodidad temporal. Mi objetivo era ofrecerles la paz duradera que solo el amor de Dios puede brindar. Cada decisión que tomaba ahora se basaba en el deseo de alinear mi vida con la voluntad de Dios. Lo que solían ser esfuerzos para simplemente elevar el espíritu de las personas se convirtieron en un llamado más profundo, reflejar el amor de Dios a través de acciones, no solo palabras. Cada día, mi fe se hacía más sincera, más profunda y más significativa. Mientras que otros a mi alrededor seguían persiguiendo el atractivo de figuras como Joel Osteen, cuyos mensajes se centraban en la prosperidad y las ganancias mundanas, yo me distancié de esas enseñanzas. Comprendí que el verdadero servicio a Dios no se trataba de grandeza o elevación personal, sino de humildad, sacrificio y devoción. Entendí que la vida a la que Dios me había llamado era una vida de servicio, no de interés personal o fama. El despertar espiritual que experimenté me guió con firme claridad, llenando mi alma de una profunda paz e iluminación que antes no había tenido. Ahora, mi camino ya no se trataba de buscar el éxito externo, sino de descubrir la verdad que Dios me estaba revelando día a día. Con cada nueva lectura de las Sagradas Escrituras, sentía que mi corazón se sintonizaba más con su palabra. Anhelaba una verdadera comprensión de lo que Dios me estaba diciendo, y a medida que profundizaba en sus enseñanzas, me encontré transformado de adentro hacia afuera. Un día, en la quietud de una iglesia vacía, me encontré arrodillado ante Dios. Mi espíritu estaba agitado. Una profunda sensación de conflicto interior se agitaba dentro de mí y sentía una necesidad abrumadora de entregarle cada parte de mí. Con los ojos cerrados y el corazón expuesto en oración, experimenté algo que las palabras apenas pueden describir. Era como si estuviera envuelta en el amor puro e incondicional de Dios, un amor tan profundo que parecía envolverme, sosteniéndome en un abrazo divino. En ese momento sagrado, sentí el calor y la pureza de su presencia, y me inundó como una ola purificadora, borrando las cargas de mi pasado y quitando el peso de mi alma. En medio de este profundo encuentro, las palabras de Jesús resonaron claramente en mi mente: buscad primeramente el reino de Dios. Estas palabras no fueron solo un recordatorio, sino una revelación profunda que atravesó mi corazón. De repente comprendí, más profundamente que nunca, cuán equivocada había sido mi fe. Mi búsqueda de la comodidad superficial, mis ambiciones mundanas y mi obsesión por el éxito habían nublado mi visión y me habían llevado por mal camino. Había estado persiguiendo las cosas equivocadas. En ese momento sagrado, me arrepentí ante Dios, reconociendo los errores que había cometido, los remordimientos que me habían atormentado y las formas en que no había vivido en sintonía con su verdadera voluntad. Y en ese acto de arrepentimiento, sentí que el peso de mis pecados se aliviaba, como si hubieran sido perdonados en un instante. Por primera vez, experimenté una profunda sensación de liberación, una libertad que no provenía del mundo, sino de la misericordia y la gracia de Dios. Esta poderosa experiencia cambió los cimientos mismos de mi fe. Ya no se trataba solo de buscar positividad o validación mundana, sino que había adquirido una profundidad que nunca antes había conocido. Cada día se convirtió en una oportunidad para caminar más cerca de Dios, viviendo su voluntad con un compromiso y un propósito renovados. Busqué reflejar su amor y misericordia en cada interacción, ser un verdadero recipiente de su gracia para quienes me rodeaban. Esta transformación no solo cambió mis acciones, trajo una paz profunda y duradera a mi alma que nunca antes había experimentado. Mi relación con Dios había evolucionado hacia algo mucho más rico que un apego superficial. Se había convertido en un vínculo profundo, basado en la fe, el amor y la confianza. Ya no lo veía como alguien a quien recurrir en busca de consuelo o éxito, sino como la fuente de mi verdadero propósito, mi guía a lo largo de la vida y la satisfacción máxima de mi anhelo más profundo. Los horrores que había presenciado en el infierno, junto con el profundo despertar espiritual que experimenté, cambiaron por completo la trayectoria de mi vida. Ya no podía seguir ciegamente los mensajes superficiales de Joel Osteen. Me había dado cuenta de que esas enseñanzas, si bien ofrecían un consuelo fugaz,
pasaban por alto las verdades más profundas y significativas de la fe. La búsqueda del éxito mundano y la felicidad superficial que alguna vez habían definido mi sistema de creencias ahora parecía insignificante en comparación con la profundidad espiritual a la que Dios me estaba llamando. Con esta nueva claridad, hice un voto de dedicar mi vida a compartir el verdadero mensaje de Dios, arraigado en el amor, el arrepentimiento y la transformación. Al regresar a mi comunidad en Houston, seguí ayudando a otros con la misma pasión, pero con un renovado sentido de propósito. Mi misión ya no era solo animar a los demás con palabras vacías de positividad, sino mostrarles la profundidad del amor genuino de Dios, su perdón y el verdadero camino de la salvación. Me sentí llamada a enseñar a las personas sobre la importancia de la abnegación, la devoción a Dios y el poder transformador de su gracia. Los cambios que hice en mi propia vida abrieron un nuevo camino para mí, uno que ya no estaba impulsado por la búsqueda del éxito, la riqueza o la felicidad como el mundo lo define, sino por un deseo sincero de vivir la voluntad y el amor de Dios en cada aspecto de mi vida. Cada mañana, al respirar, daba gracias por la segunda oportunidad que Dios me había concedido. Oré fervientemente para preservar la paz que se había instalado en mi alma, sabiendo que era un regalo que no me había ganado, sino que me había sido dado por su misericordia. Dejar atrás los errores y los remordimientos del pasado no fue fácil. Durante años, había trabajado incansablemente para asegurar mi futuro, para construir una vida cómoda basada en una planificación cuidadosa, disciplina financiera y éxito mundano. Los mensajes de Joel Osteen me habían animado a creer que esta búsqueda era la clave para una vida plena, y por un tiempo, me sentí segura de mis logros. Mi riqueza, mi comodidad y mi sensación de seguridad me habían parecido signos de que mi arduo trabajo estaba dando frutos. Sin embargo, ahora veía que esta supuesta seguridad se había construido sobre un cimiento de logros materiales y esfuerzo personal, no sobre la verdadera seguridad que proviene de confiar en la provisión de Dios y vivir de acuerdo con su voluntad. La paz que ahora sentía en mi corazón no era resultado del éxito financiero o las comodidades mundanas, sino el fruto de una vida entregada a Dios. Esta revelación marcó el comienzo de un nuevo capítulo, uno en el que no buscaba la comodidad terrenal, sino la realización espiritual. En la superficie, todo en mi vida parecía estar bien. Tenía las comodidades, el éxito y las señales externas de prosperidad que muchas personas anhelan. Sin embargo, en el fondo, no era consciente de lo espiritualmente frágil que era en realidad. Fueron necesarias mis experiencias, tanto el aterrador viaje a través de la oscuridad como el profundo despertar espiritual que siguió, para abrirme los ojos. Ahora, guiado por la santa presencia de Dios, comencé a cuestionar las profundidades mismas de mi fe. Había vivido gran parte de mi vida centrado en asegurar el éxito material, sin saber que la verdadera paz y seguridad solo podían venir de la entrega total a Dios, no de la riqueza, el estatus o las comodidades terrenales. Esta nueva conciencia se convirtió en un punto de inflexión en mi vida. Comprendí, más claramente que nunca, que las promesas de prosperidad y felicidad que una vez había seguido eran superficiales y fugaces. La verdadera paz no se podía encontrar en acumular posesiones ni en esforzarme por alcanzar el éxito personal, solo se podía encontrar sometiendo mi vida a la voluntad de Dios, confiando plenamente en que Él guiaría mi camino. Al darme cuenta de esto, adquirí un profundo sentido de propósito. Me sentí obligada a dedicarme a ayudar a otros a encontrar la verdadera fe, a guiarlos lejos de las promesas vacías del éxito mundano y hacia la satisfacción duradera que solo proviene del amor y la dirección de Dios. Cada día, me conectaba más profundamente con el amor de Dios. Sentía su presencia con más fuerza en mi vida y con esa conexión, mi compromiso de vivir una vida con significado y propósito bajo su guía se intensificó. Este viaje de transformación no se trataba solo de cambios externos, sino de la purificación profunda de mi alma. Comencé a ver que las riquezas, el éxito y el reconocimiento mundanos eran todos fugaces, y que el único valor verdadero en la vida radicaba en seguir fielmente la voluntad de Dios, vivir de acuerdo con su palabra y abrazar su amor con un corazón abierto. Esta comprensión me unió a Dios más estrechamente que nunca antes, y cada día que pasaba estaba más seguro de que el único camino hacia una paz duradera era la devoción completa a Él.